Muy buenas noches. Brasil eligió el pasado mes de octubre a su nuevo presidente, con el 55% de los votos. Jair Bolsonaro le dio una victoria contundente a la extrema derecha y se dice que los momentos de crisis son ideales para que gobiernos populistas o autoritarios puedan surgir. Gobiernos que se reafirman a partir del antagonismo con un enemigo al que se responsabiliza de todos los males. Bolsonaro prometió durante su campaña, entre otras cosas, la creación de leyes de posesión de armas a la población, erradicar la inseguridad pública y disminuir el gasto público. ¿Será posible que Bolsonaro pueda ofrecer resultados tangibles en poco tiempo en un país hundido en la corrupción? ¿Será su discurso de odio y su discurso divisorio el que lidere su gobierno o fue solo una estrategia de campaña? ¿Qué consecuencias tiene para la economía latinoamericana el triunfo de este presidente? Quédese conmigo, pues hoy haremos un análisis sobre el triunfo de quien será el nuevo presidente del gigante de Sudamérica. Yo soy Iván Herros y esto es Global 21. Brasil tendrá un nuevo presidente, un militar retirado ideológicamente conservador que llega al poder respaldado por la Iglesia evangélica y que no esconde sus ideas homófobas, machistas y racistas. Y para ello recibo esta noche en el estudio a Jacaranda Guillén Ayala del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Iván, muchas gracias. También está con nosotros el maestro Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias. Les presento con gusto también a Alejandra Latapia, ella es analista internacional asociada a Comexi. Gracias por estar aquí. Gracias, Iván. Buenas noches al auditorio. Y finalmente la doctora Miriam Madureira, profesora e investigadora de la UAM Coajimalpa en Filosofía Política. Bienvenida. Muchas gracias. Y para ampliar el panorama del tema de esta noche, la elección del presidente Jair Bolsonaro, vamos a ver este video. Adelante. El pasado domingo 28 de octubre, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, ganó la presidencia de Brasil con un 55.21% de los votos frente al 44.79% de su opositor, el progresista Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, con el 99.49% del voto escrutado. Ambos se disputaban la presidencia de Brasil en la segunda vuelta, que se ha desarrollado con normalidad. Jair Messias Bolsonaro es un exmilitar de 62 años que, con casi 3 décadas de una discreta carrera política, surgió hace menos de 2 años como el símbolo de la derecha ultraconservadora. Desde 1991 ha formado parte del Congreso de Brasil, como diputado federal de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Desde entonces, ha cambiado de partido político en 7 ocasiones. Su éxito es mérito de sus afirmaciones, sus posturas personales y su dura crítica a los gobiernos de izquierda. Su discurso, ambicioso y controvertido, no fue usual en una campaña a la presidencia. En el exterior lo comparan con Donald Trump o Marine Le Pen. Lo llamaron la versión tropical de la ultraderecha. Ser políticamente incorrecto como Trump, un antisistema, se volvió una fórmula popular entre algunos políticos tras el éxito del empresario en Estados Unidos. Bolsonaro se ha aprovechado de un electorado que ya no cree en la política tradicional y que busca una solución radical frente a la crisis económica y social que vive el país. Encontró la fórmula del éxito en capitalizar el odio del pueblo hacia la corrupción de la izquierda. A partir del 1 de enero, el país más importante de América del Sur, por su extensión territorial y densidad poblacional, estará gobernado por la extrema derecha durante los próximos 4 años. Será difícil pensar que los cambios políticos, sociales y económicos que se produzcan en el gigante de Sudamérica no repercutirán en el resto de la región. El columnista Oscar Vilena escribió: perder una elección es normal en una democracia, el problema es perder la democracia en una elección. Y yo les pregunto esta noche a mis invitados, ¿perdió la democracia de Brasil en estas elecciones? Comenzamos, si quieres, contigo, Jacaranda.
En realidad se puso en jaque la democracia brasileña, pero realmente el jaque está desde los propios brasileños, desde las urnas. ¿Por qué? Porque los brasileños no tenían una seguridad de por quién iban a votar, no tenían tampoco opciones. Realmente el voto fue un voto de castigo para las fuerzas tradicionales, pero además fue un voto de confianza para el nuevo presidente. Y eso es lo que se pone en jaque. Yo siento que más que el sistema democrático fue la confianza de la gente, la propia democracia, pero desde los brasileños. Maestro, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que no se pone en jaque la democracia porque realmente fue electo por la vía democrática, o sea, un escrutinio, al grado de que hubo hasta una segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta no logró la mayoría necesaria para poder lograr, digamos, ganar, y en ese sentido pues se van a una segunda vuelta y logra democráticamente ganar la presidencia. Creo en ese sentido que es una cuestión ideológica, porque proviene de un partido y sobre todo su formación pues militar y luego política, pues lo podemos encontrar en la franja de lo radical o del extremismo. En ese sentido, pues bueno, hay el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que de un gobierno, digamos, de izquierda se pasa a un gobierno no solo de derecha, sino de considerarlo de ultraderecha? Licenciada Latapí. Sí, a mi parecer yo creo que este es uno de tantos fenómenos que estamos viendo en el mundo, donde un electorado decepcionado con las clases y los partidos políticos tradicionales optan y se sienten atraídos por una opción que promete sueños en momentos irrealizables, pero con una gran carisma, una gran capacidad de mensajes muy sencillos a hacérselos llegar a un electorado que siente la traición de gobiernos corruptos, que la misma desinstitucionalización sufrida por Brasil, de la manera como fue destituida la presidenta Rousseff, cae en una crisis económica, perdiendo los derechos adquiridos, y que tiene frente a sí una opción radical, pero que el éxito de Bolsonaro yo no creo que esté solamente en su mensaje radical, sino está en la alianza que sí pudo lograr gracias a otros personajes que fueron el puente con las élites económicas, y que entonces se trata de una campaña y de una conquista del voto por el medio democrático, pero en donde los intereses jugaron un papel también muy importante. Entonces yo creo que es un fenómeno más que pone en alerta lo que puede pasar con las democracias occidentales en el mundo, como utilizando los procedimientos y las reglas democráticas llegan al poder personajes que ofrecen acabar con los sistemas democráticos. Doctora Madureira. Yo soy de la opinión que sí, la democracia de Brasil está en jaque. Para empezar, no fueron elecciones limpias para nada, porque fueron elecciones que empezaron con la exclusión del candidato que hubiera ganado la elección, que hubiera sido Luiz Inácio Lula da Silva. O sea, se excluyó, hubo una acusación para la cual no hay pruebas, no sé si ustedes sepan, pero el proceso por el cual responde Lula da Silva es por un acto indeterminado. Fue lo máximo que pudieron escribir en su proceso, porque no sabe decir qué fue lo que habría hecho, ¿no? Entonces es un proceso fraudulento, y la elección la ganó Jair Bolsonaro también con apoyo de grandes grupos económicos que ilegalmente metieron dinero en conseguir listas de WhatsApp ilegalmente para enviar propaganda, fake news completas ilegalmente, ¿no? De lo que se ha investigado antes de esa elección, y el Tribunal Superior Electoral tenía acceso a esos datos, pero se recusó a investigar eso, o sea, se negó a investigar eso antes de la elección. Más de 120 noticias, 105 eran sobre Fernando Haddad, son, o sea, noticias de hecho equivocadas, o sea, fake news propositadas en contra de Fernando Haddad. Y lo más grave de todo es que no es simplemente un candidato que viene de un partido que era un partido inexistente, era una figura completamente gris hasta hace muy poco en el Congreso brasileño. Hace un par de años se candidató a presidente del Congreso, solo obtuvo 4 votos, ¿no? Pero
foi inflado com toda a ola anti-PT, anti-izquierda, ¿no? Que também tuvo muito apoio dos meios de comunicação e dos grupos econômicos por detrás dos meios de comunicação. Com todo esse apoio, logrou subir, não, em uma ola ultraderechista que também tem sua base no resto do mundo, com Trump, com a direita europeia, por exemplo, que também está crescendo, e em outras partes do país, e logrou elegir-se agora em la segunda vuelta com 55% dos votos válidos. Não é importante saber que estes quantidade de votos não são os votos totais, são os votos válidos, 49 contra 47, porque houve um número bastante alto de abstenções e de votos nulos e blancos, muito mais alto que em outras eleições. Ahora, perdão, sí, adelante. Só uma única frase, mas, ou seja, é também por isso a democracia se encontra em jaque. É um defensor da ditadura, não? É um defensor da ditadura militar, hace apologia à tortura, e não é qualquer militar sequer. Havia sido expulsado do exército por indisciplina, por tentar fazer um atentado, envenenando o água do exército para conseguir um aumento de salário. Justamente esta última frase que dice la doctora me gustaría retomarla, pues en el discurso inicial del presidente Bolsonaro, él aprovechó para agradecer a sus seguidores, pero también acusó a la prensa, a los medios de comunicación en ese mismo discurso inicial, y después habló de la Constitución, habló de la libertad, es decir, hay una contradicción. ¿Qué nos dicen estas palabras iniciales de cómo será el gobierno de este presidente brasileño? Podemos comenzar nuevamente por acá. Al parecer el nuevo gobierno es un poco indeciso, tanto el programa que tiene, porque si bien empezó con una campaña, con un discurso homófobo, racista, machista, del que se le tachó precisamente como de la ultraderecha, aunque él se define ultraconservador, moderó su discurso en la segunda vuelta, antes de que fueran las elecciones. Eso por un lado. En el programa de gobierno, pues él trae muchísimas reformas, sobre todo por los principales factores por los que ganó, que es el de la inseguridad, el de la violencia, el de la corrupción. Trae muchas reformas que realmente preocupan a los brasileños, sobre la aportación de armas en la educación, temas sobre abrir escuelas militares, pero reducir cuotas raciales. También ha sido criticado precisamente por convocar una asamblea constituyente, por lo que lo han asimilado con Venezuela, por la participación de diversos militares también dentro de su propio gabinete, que es lo que también ha sido muy criticado. En política exterior, pues hay una tendencia más hacia un acercamiento hacia Estados Unidos, hacia Chile y hacia Israel, ¿no? Preocupa, por ejemplo, el tema de Argentina o el tema del Mercosur dentro de la región y el de la integración latinoamericana, pero hay todavía como un programa sí centrado, definido por él, pero todavía hay como modificaciones, es lo que también se puede observar, aunque realmente la población brasileña está preocupada y hay muchas críticas, tanto fuera del país, en la región, como en el mundo. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, pero regreso con la respuesta de los siguientes tres invitados. Estamos en Global 21. Ya volvemos.